creciendo y me parece que empieza a tener una entidad realmente inesperada. Muy breve historia. A lo largo de, sobre todo en la década del 90, hubo varios escándalos vinculados con la obra social de los jubilados. La obra social de los jubilados es el PAMI. Ustedes saben que nunca alcanza la plata del PAMI y es uno de los principales presupuestos del Estado Nacional. Entonces allí ocurre que se desvía o se suele desviar plata para acciones políticas, o se suele contratar gente para que sean militantes políticos rentados sin que tengan que trabajar en el PAMI. Digo se suele porque hago una cosa general, pero yo me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, cosa de una persona grande, en el 94 hubo una elección para constituyentes en la capital federal. Esa elección para constituyentes, sorprendentemente, la gana alguien que venía de un partido muy chico y que con el tiempo se transformaría en vicepresidente de la Nación. La gana Chacho Álvarez. Era un momento muy tenso y lo que se discutía ahí era quiénes iban a redactar la constitución que le daría la reelección a Menem. Había un acuerdo entre Menem y Alfonsín y había dos líderes importantes que se oponían a ese acuerdo. Uno era Fernando de la Rúa, dentro del radicalismo, y otro era Chacho Álvarez, desde afuera. Esos que se oponían a la reforma constitucional que le dio la reelección a Menem serían 6 años más tarde presidente y vice, no para bien de la Argentina, pero lo que eran. En esa campaña, un elemento que fue central fue la corrupción en el PAMI. En el PAMI, a cargo del PAMI, estaba en ese momento una dirigente política, una militante política bastante aguerrida, que se llamaba Matilde Menéndez, y ese escándalo terminó con la carrera de política de ella, que, a ver, justa o injustamente, porque ella decía esto lo hacían todos, se hizo siempre, pero al mismo tiempo el PAMI servía, bueno, pero fue un gran escándalo que manchó muchísimo al PAMI. Después hubo un hombre que venía de la UCD porque iban volando los titulares del PAMI porque la prensa estaba mirando siempre el PAMI, y hubo uno que se llamaba Víctor Alderete que estaba en el PAMI, y fue otros escándalos de las contrataciones del PAMI. O sea, si hay un reducto de la casta clásico es el PAMI. ¿Por qué? Porque copan el Estado los que llegan. No hay forma, ¿quién va a estar mirando boletas? Salvo que estalle en algún momento, por alguna razón, y estalla el escándalo. Pero bueno, da la impresión o empieza a haber algunas evidencias o algunos indicios bastante fuertes de que estamos ante la explosión de un escándalo de corrupción muy fuerte en el PAMI de la Libertad Avanza. O sea que llega Milei con su gente, Milei, Karina y todo lo que hay abajo, con su gente, copan el PAMI y empiezan a desviar guita. ¿Cómo surge esto? Y les voy a dar datos para que ustedes tengan esto. Yo veo ya compañeros, colegas de la prensa que están investigando y que empiezan a hablar, pero a veces es tan evidente lo que está pasando que tal vez no requiera demasiada investigación porque empieza a aparecer gente por todos lados que habla. El primer episodio sucede la semana pasada en algo que parece apenas una interna. Aparece una influencer de Junín que se llama Marina Biagietti, libertaria, que acusa al titular del PAMI local, Alberto Pascual, de haberla echado porque ella pertenece a las fuerzas del cielo, es decir, no pertenece al sector de Karina Milei, que en la provincia de Buenos Aires conduce, por ejemplo, Sebastián Pareja, sino que pertenece al sector de Santiago Caputo a través del grupo de tuiteros, agitadores, streamers que conduce el Gordo Dan. Entonces el Gordo Dan dice, me ocupo ya mismo, lo echan a Alberto Pascual y ahí se produce una fricción que mucha gente, por ejemplo, el otro día Jorge Eliotti cuenta en clave de interna de Palacio, porque Karina lo que dice es, ¿sabes qué? Está bien, me sacás a uno mío, pero yo pongo uno mío. No es que Caputo o la Fuerza del Cielo o lo que fuere, estamos hablando de la Fuerza del Cielo como si algo existiera. O sea, estamos todos tronados. Nos hicieron la cabeza, pero bueno, volviendo a eso, Caputo pone ahí, le dice, vos no pones a alguien de la Fuerza del Cielo, pongo yo a alguien de las fuerzas de la hermana, qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Y entonces se da una interna que viene escalando porque en ese contexto el Ministerio de Salud, que responde a Caputo, dijo yo voy a hacer una auditoría en el PAMI, porque ahí cuando dice auditoría en el PAMI está dando a entender que la gente del PAMI que responde a Parejas y por lo tanto a Karina, hay que investigarla. Imagínense ese gesto, vamos a hacer una auditoría del PAMI nuestro. Y empieza a ver, entonces todos empezamos a mirar, che, ¿qué cuernos pasa en el PAMI? Porque otra vez el PAMI.
Y empecé a ver testimonios. Por ejemplo, vas a escuchar ahora el testimonio de Viviana Aguirre. Viviana Aguirre fue diputada suplente de La Libertad Avanza y denunció manejos irregulares. Vas a ver cómo esto se extiende, se empieza a extender en todo el país. O sea, no da la impresión de ser hechos aislados, sino un modus operandi. O sea, llegamos al PAMI y empezamos a hacer guita. Algo parecido a lo que en campaña se denunciaba en varios lugares del país, de que Carina, para ser diputado, pedía plata. Y que otra gente denunciaba, por ejemplo, cuando estalló el caso Libra, que para reunirse con Milei había que dejarle plata a Carina. Entonces hay toda una cosa dando vuelta que empieza a aparecer corrupción en el corazón de La Libertad Avanza una y otra vez, y en este caso involucrando nada más y nada menos que la organización que debe atender la salud de los jubilados. Viviana Aguirre, diputada de suplente de La Libertad Avanza y denunciante de manejo fraudulento, estoy leyendo textualmente, denunció esto que pasaba en La Plata. Escuchá. Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Sebastián Pareja, coordinador de acá de La Plata, me hace renunciar a mi trabajo. Un mes después me dice: Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar $1 millón de pesos de retorno, porque era según los sueldos, del 5% en adelante, que pedían según el sueldo, y que firmara papeles ilegales. Obviamente cuando yo me encuentro con esa situación, lo primero que pensé es: me quedo sin trabajo. ¿Usted de qué trabajaba? Productora de televisión y radio. Bueno, toma esta pequeña declaración, alguien que le pide que desvíe plata. Después, en todo caso, lo vamos a precisar a lo largo del programa porque quiero dar otras noticias, pero es la primera. Ella dice: che, en La Plata me pedían guita, me pedían $1 millón de pesos, el 5%, cuando seas directora del PAMI. En Santa Cruz, Sergio Torres, ex titular del PAMI en Caleta Olivia, o sea, una ciudad de Santa Cruz, cuenta esto. Escuchá. Yo era jefe de PAMI de Caleta Olivia, a la vez estaba a cargo de lo que sería zona norte de lo que era la Libertad Avanza. Lo denuncio a Jairo Guzmán porque él le envió a que yo le cobre el diezmo, digamos así, por así decirlo, a una doctora, quien yo estaba solicitando para que se desempeñe como médica auditora en zona norte. Yo viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguizamo, la doctora le dije que no aceptara y no aceptó. Me dijo: bueno, yo no puedo hacer nada porque él está protegido políticamente. Lo que sí puedo hacer es decir que no viniste acá, si no te despiden, me dice. Así que a esto yo vuelvo a Santa Cruz, y cuando vuelvo a Santa Cruz entro a estar frisado, digamos, en lo que sería mi función. Yo tengo los audios, tengo la captura, e incluso me costó el puesto el hecho de denunciarlo a él y de oponerme al cobro del diezmo por parte hacia la médica por el aporte partidario. O sea, esta es nota de ayer de Ale Berco, la anterior era la nota de Gustavo Silvestre en Radio 10. O sea, La Plata, perdón, de Reinaldo, fue de la inmensa minoría, ¿cierto? O sea, tenés La Plata por un lado, Caleta Olivia, Santa Cruz por el otro, y tenés otro testimonio tomado por C5N, Misiones, o sea, lugares tan distintos como Junín, La Plata, Santa Cruz, Misiones. Escuchá. Yo, como referente de Colonia Banda, acá en la capital nacional de la Ciudad Preciosa, me sumé como referente de Javier Milei, de La Libertad Avanza Misiones, y nos sumamos con toda la motivación. Pero para enero ya empezamos a recibir esas pequeñas quejas. Lo importante, quiero recalcar que en PAMI y ANSES, ¿sí?, hay funcionarios buenos. Sí, y esos funcionarios buenos nos avisaron, ¿no?, que está pasando eso. 10% de los sueldos para una cuenta particular, ni que sea que era para el partido, era para una cuenta particular. Hicimos los reclamos internos, y cuando hicimos el reclamo interno se cerró. El presidente Adrián Núñez se cerró en su oficina y no puso más la cara. Bueno, estos son los indicios que hay hasta ahora de testimonios concretos. Ni siquiera es un papel, o ni siquiera es una versión, ni siquiera es un potencial. Es decir, hay gente concreta, 4, uno en Junín, otra en La Plata, otra en Caleta Olivia y otra en Misiones, que están dando cuenta de aves de rapiña, ¿no? Es decir, gente que llega, y como son en todos los lugares al mismo tiempo, uno puede por lo menos suponer o empezar a tirar de la piola con la hipótesis de que se trata de un modus operandi. Repito, plata para ver a Milei,
hubo denuncias vinculadas al CryptoGate y también en la época de la campaña, pero hasta, el orfebre del habitual bastón presidencial, ¿cómo es que se llama? Pallarols. Pallarols dijo, para verlo en Milei o para hacer el bastón, me pidieron guita y me lo pidió Karina directamente. Y antes de eso hubo un montón de planteos en la época de la campaña de gente que decía, para ser diputado me están pidiendo plata. Me están pidiendo plata para la campaña, me están pidiendo plata para comprar la banca. Otros que decían, me desplazaron de la carga del cargo porque me pidieron plata y otro pagó por la diputación y así sucesivamente. A ver, esto recién empieza, como cualquier investigación periodística puede confirmarse o no, pero los indicios me parece que son suficientes para darle entidad en el comienzo de la agenda informativa de hoy. A ver, segundo tema, obviamente está muy presente el paro de colectivos. Es un paro de colectivos que parece que es importante, pero es parcial, porque hay algunas líneas de empresas que tienen varias líneas que están trabajando. Así que es un día poco habitual o distinto en nuestra ciudad, porque el transporte no es el transporte habitual que tenemos. Tenés que la lista de líneas son infinitas para ir leyéndote qué funciona y qué no funciona, pero está todo en internet. Si vos buscás en Google qué líneas funcionan, qué líneas no, vas a poder saber si la tuya funciona o no. Hay una historia de larga data en el tema de los colectivos, que es que entre lo que se paga, las empresas dicen, entre lo que me pagan de pasaje, que no terminan de autorizarlo nunca para que no se refleje en la inflación, y lo que me pagan de subsidios, que sí recortan para que haya equilibrio fiscal, finalmente el pato lo paga o la empresa o el usuario del transporte público, porque no damos abasto, o el chofer que finalmente cobra poco, que son los que finalmente ahora están parando. En la agenda informativa vuelve a aparecer el dólar, vuelve a aparecer, de hace décadas que aparece el dólar. Ayer hicimos algo muy divertido en Que no panda el cúnico, que es preguntarle a la gente dónde canutos. Porque lo que está diciendo Caputo es, che, saquen, el canutos, sáquenlo, gástenlo y yo no los voy a perseguir y qué sé yo. Y las historias de canutos, la gente que pone en el doble fondo de la heladera, entre la tapa, la abre y la pone ahí y se le hace pelota, la gente que lo entierra en el jardín y el perro lo desentierra y lo hace pelota. O sea, claro, todo el mundo tiene escondido en algún lugar dólares. ¿Vos no tenés ningún canuto? No tengo escondido. ¿Nunca no. lo tenés ahí en el cajón? No, lo poco que tengo lo tengo en el banco. ¿Vos, Jairo? Los gasté todos. Lo gastaste, pero ¿tuviste alguna vez un canuto? No. ¿No escondido en ningún lugar? No. Mirá vos, medias, corpiños, no, libros. capaz una plata que tengo por unos días porque tengo que pagar algo, qué sé yo, ahí sí lo guardo en un cajón, pero no tengo generalmente plata. Bueno, en cualquier caso, hay evidentemente, es muy difícil no unir dos cosas. El gobierno, cuando salió parcialmente del cepo, dijo, va a estar a 1.000 el dólar, y el dólar está... en un momento se estabilizó en 1.180, después en 1.190 y en esta semana hoy está en 1.210. O sea que creo que en el día de ayer subió 30 pesos, que es como sería una devaluación del 3% en un día. Y parece ser evidente, después hay que ver con el tiempo, que la idea de 1.200 no va a ser. O sea, estamos hablando desde que se liberó el cepo, una devaluación quizá un poquito superior al 10%, si se estabilizaran estos límites. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, etcétera. Después, lo segundo que uno mira sobre el éxito o el fracaso es cuántos dólares el gobierno va acumulando de reservas, porque en los próximos días vencen intereses de bonos, hay vencimientos con organismos internacionales, entonces tiene que ir pagando, y bueno, esos 14.000 millones de dólares que juntó de deuda se van yendo. Te queda la deuda, pero se va yendo eso. Entonces el gobierno tiene que demostrar, además es un compromiso con el fondo, que va acumulando reservas. Pasó un mes y un poquito del famoso trimestre de oro, el campo liquidando más que el año pasado, y sin embargo las reservas no crecen. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Que es una pregunta que a medida que pasen los días se hace más acuciante. El gobierno decía que Milei dijo, no me importa acumular reservas, no voy a comprar reservas, por mí que no haya reservas, no es un problema del gobierno, es un problema entre privados, pero empieza a haber informes del mundo financiero que dicen, che, todo bien con la salida del cepo, no veo cuándo van a comprar reservas. No veo por qué no se acumulan reservas que algún día tenés que pagar. Si no se acumulan reservas, y por eso, por ejemplo, hasta ahora, en esto hay que ser recontraprudente porque cada día no baja el riesgo país. Entonces uno dice, bueno, el gobierno
en lo verbal está diciendo no hay ningún problema, está todo bien, fue un éxito la salida del cepo. Pero en el medio viene Caputo, que hizo un blanqueo hace 6 meses y dice voy a hacer algún tipo de otro blanqueo. Quiero que los dólares que están en negro empiecen a circular. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿No era que vos estaba todo bien? ¿Para qué querés hacer otro blanqueo? Si está todo bien con el sistema actual y no va a haber ningún tipo de problema. Como pasaba hace 2 meses que él decía que estaba todo bien, pero estaba desesperado por tomar deuda. Bueno, ahora pasa lo mismo con otro blanqueo. ¿De qué manera lo justifica Toto Caputo, el ministro de Economía? Escuchá el audio número 6, creo que es. Dale. Nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque, no, los dólares es lo último que se gasta, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Y Caputo después dijo esto otro que vas a escuchar, dale. Todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso, no le sirve a la gente porque se pierde el interés en los dólares, o sea, pierde la tasa y cada vez ese costo de oportunidad es más alto, no le sirve al país, no le sirve, digamos, a nadie. ¿Qué pensás, Jairo? Lo que pienso, por un lado, de información, es que van a tratar de estirar lo más posible la ley bases y la normativa vigente para modificar el blanqueo ya existente y ver hasta qué manera eso lo pueden volver a relanzar. Yo ayer pregunté porque había una versión de que podían, no sé, como están gobernando en muchos casos por decreto y después los decretos se transforman en ley porque lo sostiene el Congreso, si podían, no sé, derogar la ley penal cambiaria, que por ejemplo tiene penalidades para, por lo menos escritas, aunque después no se apliquen, para el uso de los dólares negros. Me dijeron que no ayer desde el gobierno y que van a centrarse en modificar normas y resoluciones que están ahora vigentes. Respecto de estrictamente qué puede pasar, no tengo claro que el gobierno esté con el diagnóstico correcto respecto de que la gente no usa los dólares porque les rompen los cocos, como dijo el ministro de Economía. Yo no es lo que recojo, pero bueno, es un diagnóstico que tiene Caputo, que en otra parte de esa entrevista él explica el objetivo concreto, que es actividad económica y recaudación. Obviamente que uno sabe que además es reservas y es generar ingresos de dólares en un esquema que todo el tiempo necesita dólares, pero su primer argumento es, si esos dólares están guardados, recaudo cero y la actividad se mueve cero. Si esos dólares se mueven, se compra un auto, yo recaudo impuestos y se mueve la concesionaria. Esa fue como la explicación de actividad económica. Pero repito, no tengo claro que la gente no use esos dólares porque tiene miedo que le rompan los cocos. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo creo que cuando en la Argentina, creo que Carlos Rodríguez lo decía ayer, pero cualquier persona con experiencia lo sabe, la Argentina tiene 50% de la economía en negro. Uh-huh. O sea, los circuitos para que la plata negra funcione ya están totalmente habilitados. Es decir, vos... Está bien, pero querer meterlos en la economía blanco para mí es un objetivo que cualquier gobierno busca. Eso está bien, lo buscó con el blanqueo, depende de los beneficios. Sí, cualquier gobierno busca que esa guita entre. Todo, está bien, yo no estoy cuestionando el objetivo. Digo, ese objetivo en términos de que la guita que se blanquee para cobrar impuestos, ponele, depende de las condiciones, puede estar bien o puede estar mal, depende de las condiciones. Pero para que eso genere actividad, es decir, la actividad, no sé, la gente la gasta de cualquier manera. Ponele que tiene un puchito de $5.000 y no llega a fin de mes. Ya sabe cómo cambiarlo, se lo vende al cuñado. No, lo que entiendo que sería la novedad acá es dar algún determinado beneficio que haga que aquel que no los estaba gastando por algún tipo de prefiero guardármelo, prefiero esperar, diga, che, me conviene, en vez de esperar, moverlo. Entonces, guita que no se iba a mover, más allá de que se puede mover, que vos des algún incentivo para que guita que no se iba a mover, se mueva porque de golpe te da algún tipo de ventaja usarla para determinado precio inmobiliaria o determinado inmueble o determinada compra de autos. No digo que no se pueda usar, sino estimular que la gente lo use porque, según quien haga el cálculo, hay entre 200 y 300 mil palos ahí. ¿Sabes lo otro que me pasa? Es que, ¿te acuerdas que los días yo conté al pasar, como dijiste esto hace rato, que si vos tenés pesos en Mercado Libre, te da un interés del 3% mensual? Uh-huh. Alguien tiene dólares, no sé, eso es un incentivo tan grande para
ponerlo en el mundo financiero, los dólares, y no para invertir. Yo pienso cualquiera que puede invertir si eso fuera seguro, si no hubiera devaluación, ¿viste? Hay mil cosas, no es que es tan seguro en este momento, pero si vos tenés una guita, por más blanqueo o no blanqueo, la tentación es ponerle que te dé 3% en dólares mensual. Ponerle un tipo que tiene $100.000, te da $3.000 por mes. Claro, igual eso lo tenés que poner en alguna cuenta y tenés que declararlo. Bueno, claro, eso sí está declarado. Pero eso, hay un tema con las billeteras, porque el gobierno también aspira. Por fuera de la idea del blanqueo, hay otro capítulo de normas de facilitar el uso de dólares que por ahora en algún caso no le salió y en otro caso no la pudieron hacer. Una es que la gente use los dólares de su tarjeta de débito de la cuenta que tiene en el banco. La gente no lo está usando. Lo mismo porque no usa los dólares, los quiere tener, como vos dijiste, uno arriba del otro. Como Franchella. Entonces eso lo habilita y dice, no, yo estimulo el uso de dólares. Ahora también es que las billeteras le den alternativas a la gente para invertir sus dólares para usarlos. Pero por ahora las billeteras no lo pueden hacer, hay un quilombo regulatorio y los bancos se oponen. O sea que tampoco ahí es tan fácil hacerlo. Digo en cuestiones que no son de mega blanqueo, sino de darle facilidad a la gente, si es que la gente quisiera usar los dólares, que para mí es el interrogante, porque solo doy un ejemplo. El gobierno hizo el diagnóstico de que cambiando ciertas regulaciones iban a entrar capitales del exterior al mercado de cambios oficial y les decían te quedás 6 meses. Hasta ahora, de hecho lo cuenta hoy Pablo Wende en una nota en Infobae, no entraron capitales del exterior para que en su momento iban a hacer carry trade o para aprovechar algún tipo de mecanismo en el mercado oficial. O sea, hay diagnósticos e intenciones y después hay que ver la realidad. A ver, es algo que está lanzado con toda la intención de decir, nada, con esto vamos a conseguir dar una vuelta más y qué sé yo, qué sé cuánto, y veremos. Después empieza la letra chica, la explicación, que no es tan fuerte, que es hasta $100.000, que hay que poner tales condiciones, etcétera. A mí me hacía acordar, hay un blanqueo que fracasó, así como hubo blanqueos muy exitosos, sobre todo el de Caputo del año pasado. Hay blanqueos que fueron un fracaso total. El kirchnerismo hizo un blanqueo, creo que en el 2012 o más 2013. Se estaba quedando sin aire y empezó a decir, yo me acuerdo perfectamente a Moreno explicándolo en 678. Bueno, viene la plata, todos somos felices, hay más consejos. Y después no blanqueó nadie. Es que el espíritu de una idea de que los dólares que están amarrocados se muevan, para mí en el fondo es correcto porque expresan que durante mucho tiempo la gente se escapaba del peso por incertidumbre, por lo que sea, y eso te va generando la tranquilidad del que va comprando dólares, pero un cierto daño en la economía porque hay gente esperando que todo explote. Lo que pasa es que, para mí lo mejor que podría hacer Caputo para generar confianza es traer los dólares de él, porque en la última declaración jurada tiene dólares en unas cuentas de Estados Unidos y en cuentas en Isla de Man. Si en la próxima declaración jurada... ¿Dice cuántos? Si no me equivoco, tenía $470.000 en las cuentas de Estados Unidos. Las de Isla de Man no estaban los datos. Tal vez en la próxima declaración jurada cuenta que los trajo y los tiene declarados, no están en negro. Está bien, pero saquemos... algo que es relevante, que hace un funcionario con su guita y también es una chicana, porque eso, en todo caso, es qué derecho tiene él a estimular algo que él no hace. Está bien, esa pregunta es básica, pero igual la medida, aunque él no la cumpla, puede ser positiva. Obvio. Yo lo que digo es, ojo con darle bola a Caputo, porque vos decís, bueno, la plata que está, primero, esa historia de que nadie gasta porque te rompe el coco la FIP, es una taradez. En todo caso, la FIP verifica todo lo que vos tenés en blanco. Pero el tipo que tiene $3.000 porque le pagaron el negro y ahorró y lo compró en la cueva, lo vende en la cueva o se lo vende al cuñado o al tío o al sobrino, y eso no tiene nada que ver. A mí vos decías es mal diagnóstico, yo temo, porque lo vengo siguiendo a Caputo hace rato, que te está vendiendo las razones por las que hace algo cuando las razones verdaderas son otras. Y las otras, digamos... Y después está la incógnita de si eventualmente fuera un nuevo blanqueo con alguna condición. ¿Hay algún caso de 2 blanqueos con 6 meses de diferencia? No, tan seguido no. Yo creo que, mirá que somos el país de blanqueo, creo que es el récord mundial de blanqueo. Sí, hay que ver qué termina saliendo, estamos diciendo hay que ver todo el tiempo, pero puede ser que estén estirando un blanqueo ya vigente. Solo digo que la ley penal cambiaria, en algunos casos los delitos prescriben a los 5 años. Entonces, si alguien blanqueara ahora y tiene miedo de que los pueblos vengan a buscar, tiene que pensar que va a ganar Milei o tiene que blanquear y votar a Milei para estar tranquilo de que el próximo gobierno no quiera agarrar información para ver qué hay atrás. Igual el próximo gobierno, te voy a decir... va a ser primicia, un blanqueo. Exacto, en primicia, sí. Que va a anunciar un blanqueo, porque en estos 5 años se van a juntar más plata en negro. Y entonces dije, bueno... Para mí hay que anunciar un negreo. Claro. Si vos anunciás... Listo. Ya está anunciado. Más o menos, qué sé yo. Bueno, a ver, en la cuestión política hay algo que... Hay una cuenta regresiva, que faltan hoy 12 días para la elección porteña. Antes, este domingo, hay elecciones en 4 distritos chicos,
pero que va a hacer comentario a ver cómo le va, porque el morbo es acá cómo le va a la Libertad Avanza. Los 4 distritos, uno es el Chaco, donde la Libertad Avanza va con el gobernador radical, o sea, hay una alianza ahí. Muy probablemente le gane al peronismo esa alianza. Lo que pasa es que lo que se va a comparar es cuánto sacó esa alianza comparado con cuánto sacó el radicalismo, que ya ganó. Entonces, en cualquier caso, la Libertad Avanza probablemente ahí no pierda, que es un elemento importante. Si se hubiera presentado sola, tal vez no le hubiera ido bien, pero como va con el gobernador, esa alianza probablemente gane. Probablemente, hay que ver, porque viste, las elecciones son las elecciones, pero digamos que tiene todos los números para ser la favorita. Después hay elecciones donde va sola en Jujuy, va sola en Salta y va sola en San Luis. Y ese número va a ser un número que por lo menos hay alguna referencia de si cambió algo, porque alguien de la Libertad Avanza te va a poder decir, ¿sabés qué? En las elecciones de 2023 perdimos en todos los distritos chicos. Y cuando fuimos a la Nacional ganamos, así que no me vengas a hablar de las elecciones. Claro, fueron distritos chicos, no era Santa Fe y no era Capital. Y no era con toda la carne en el asador. Ayer Adorni está difundiendo, todos están difundiendo avisos para la campaña, lo que pasa es que la mayoría de la gente no los ve porque no ve televisión abierta. Entonces no se ve mucho esos avisos, porque todos estamos en las redes, entonces de repente, bueno, te viene un aviso en Twitter de Adorni y decís, no voy a ver, aviso de Adorni, pero están dando vuelta los avisos. Y una demostración de lo que están poniendo y lo que les importa a Adorni ganar la Capital es que bajó a las figuras, entre comillas, más prestigiosas, entre remil comillas, del gabinete. ¿Sabes cuál es la curiosidad? Ninguna es de la Libertad Avanza salvo Milei. Las figuras que pone son Bullrich, pone, bueno, Adorni y Milei, pero pone a Bullrich, a Sturzenegger y a Luis Caputo, que, bueno, son los pesos pesados del gobierno y todos vienen del PRO. Escuchá el aviso de Adorni con las principales figuras del gobierno. ¿Te acordás de cómo eran las cosas antes del 10 de diciembre de 2023? A todo esto le pusimos fin. Ellos financiaban a las organizaciones piqueteras que paralizaban la ciudad. Nosotros liberamos la calle de los piquetes. Ellos imprimieron 40 billones de pesos en un año, hipotecando el futuro de los argentinos solo para comprar votos. Nosotros terminamos con el déficit y aniquilamos la inflación. Ellos nos ahogaron en impuestos y regulaciones para patinarse la plata en política. Nosotros bajamos impuestos y sacamos 1.300 regulaciones al sector privado. Ahora ellos van a poner todos los palos en la rueda que puedan, porque saben que si el país sale adelante, ellos pierden. Ya aprendimos del pasado. Si no vamos a fondo, no sirve. Por eso, este 18 de mayo, llevemos el modelo de Milei a la ciudad. La elección es kirchnerismo o libertad. La Libertad Avanza. Manuel Adorni, legislador, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, ese es el aviso. A mí me resulta muy interesante ese aviso. ¿Por qué? Porque el argumento... ¿Qué decís, Yami? Te sonreías vos. No, pero voy a escucharte primero. Primero que hayan bajado figuras tan importantes del gobierno para hacer un aviso en la ciudad de legislador, ni siquiera de gobierno porteño, me parece como raro. Después a mí me llama mucho la atención lo que es la palabra que se utiliza, aniquilar. Digamos, cosas muy fuertes, simbólicas. Y después... hay dos que fingen demencia. Participaron de un gobierno anterior al anterior y también tomaron deuda de un montón de cosas. Es como que, bueno, 3. Claro, Patricia Bullrich también, yo digo lo económico, Caputo y Sturzenegger. Sí. Y digo, es como que no se cuentan parte de la historia. Yo te voy a decir la apuesta de ellos. La apuesta de ese aviso es borrar del medio al PRO. Porque el tema es, ellos o nosotros, hay alguien que no aparece. Claro. Entonces, es decirle a la gente del PRO, mirá, si vos querés ir contra el kirchnerismo, es con nosotros, no es con el PRO. Y es tratar de ganarle a los penatos, que es la obsesión de ellos, ganarle a los penatos en la Ciudad de Buenos Aires por mucha diferencia. Tal vez, y además porque ven que la Ciudad de Buenos Aires es muy antikirchnerista, tal vez incluso ganarle a Santoro con eso. ¿Es Santoro o nosotros? Claro, eso tiene un riesgo grande, que es iluminar a quien, si vos ese aviso y no querés a Milei, hay 40% de imagen muy mala de Milei, y no querés a Milei, y tu eje en la campaña es, yo no quiero que gane Milei, no es que no quiero que gane el kirchnerismo, de repente concentrás 40 puntos en ese voto. Ese aviso, si polariza, puede polarizar a favor de la Libertad Avanza, porque mucha gente no quiere que gane el kirchnerismo, o a favor del kirchnerismo porque mucha gente no quiere que Milei gane. Entonces, no sé, para quienes dudan, dice, bueno, yo no quiero al kirchnerismo, yo, bueno, pero ¿quién es el que puede ganarle a Milei? Ese tipo que no quiere al kirchnerismo y se pregunta quién puede ganarle a Milei, tiene un dilema.
ese aviso lo empuja un poquito hacia votar al kirchnerismo, porque dice, tu enemigo es tal y este es el que te puede ganar, ahí voy. No digo que un aviso defina nada, porque además tampoco los avisos se ven mucho, pero estoy contando, toda estrategia en este caso tiene un riesgo. La estrategia del PRO en estos días es, ¿sabes qué? Yo soy amarillo, la identidad de la ciudad, somos el equipo, somos el PRO. Otra cosa que me llama la atención del aviso es que es un aviso de campaña negativa. Votame porque el otro es peor, y no porque yo te estoy proponiendo algo, que es una campaña sin alegría, alguien o sin propuesta, alguien que quiere conectar con la gente, habitualmente conecta a favor de la propuesta, una ciudad mejor, por esto y por lo otro y por lo otro, y esto lo va haciendo, y en este caso lo que hace es que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva el kirchnerismo. Y yo hablo con encuestadores, ¿no? Todos te dicen, el peronismo está fuerte, está disgregado, no está claro cuál es el camino, no está claro, pero el peronismo está fuerte en casi todos los distritos, se lo ve muy competitivo. ¿Por qué? No porque sea buena la propuesta que tiene, sino porque la imagen muy mala de Milei crece mucho, y entonces es un drive, como dicen los que saben, para votar al peronismo. Bueno, en cualquier caso, cada día tenemos contando algo de esta campaña, que es una campaña muy relevante. 8:41, que tiene algo interesante para decir acá, pero no voy a poder decirlo porque son las 8:41 y tenemos varias cosas por delante que son realmente muy atractivas, muy interesantes, muy qué sé yo, piolas para contar en la mañana de hoy. Así que a las 8:41